Bueno, lo que pasa es que dentro del arte, pues está la brocha, está el color, está los tornillos, está todo eso. Es decir, está la miseria. Yo tengo una conciencia muy, muy, muy grande. Hace una vez que me pasa esto, porque me pasa muy a menudo, porque bueno, me estoy haciendo viejo. Y entonces, en mi caso, la dimensión del mundo obrero, de guerra perdida, de Aita en un campo de concentración, de Ama teniendo que ir a visitarle de las Arenas a Santoña, y mi padre le regaló como festejo un tintero de tinta china llena de chinches. Esos eran los regalos que los pobres se hacían en aquella época, porque no había otra cosa. La pobreza estaba en mi casa. Mi ama limpiaba tiendas, había una pastelería que las obras de las galletas nos llegaban y era el festejo que los hijos teníamos un cuarto de hora o 10 minutos que duraban las galletas. Y ese es el mundo. Mi padre era sindicalista y yo estuve comiendo muchos años del plato que Aita tenía en la guerra, un plato de aluminio con una arandela, y era pues un plato que yo usaba, no sé. Ese mundo ha formado parte de un telón de fondo que ha acompañado mi vida pues de muchas formas. Yo me acuerdo, vivíamos enfrente de Altos Hornos, y Altos Hornos es inmenso, pero lo malo es que cuando el viento pegaba de la zona de Altos Hornos, viento sur, pues Ama corriendo vivíamos en un quinto piso, sin ascensor, claro, entonces ascensor no había. No, bueno, había. Dice que los americanos habían inventado. Y venía corriendo porque el hollín se quedaba en la sábana, y entonces había que recoger la sábana. Esa vivencia de una cierta necesidad, de una cierta pobreza. Nosotros, el gran juego que hacíamos, mis primos, yo tenía 4 primos de mi misma edad, era, junto con nuestros padres, ir a casa de la abuela, de la moña, de la abuela y del abuelo, porque no había otro sitio donde ir. Entonces la abuela nos preparaba un vaso de café con leche por nietos, y bueno, allí nos lo repartíamos, y luego a jugar a las 4 esquinas al portal. A ver, no sé si esto os dice algo. Para mí es una raíz muy, muy metida, porque yo ya no reflexiono sobre eso. Esa raíz simplemente, pues como hoy, pues sale y se cuenta, y diréis, pues si eso le pasó a mis padres, y es verdad, probablemente vuestros padres vivieron cosas muy parecidas, y no me doy por más ni por menos. Entonces, detrás está intentar que aflore qué pasaba con mi mundo artístico o lo que sea. Yo a los 14 años tuve un reuma al corazón y me tuve que tirar 8 meses en la cama. No había medicinas, simplemente era un reposo absoluto. Y entonces sí empecé a copiar dibujos. Estaba Hazañas Bélicas, estaba los tebeos, bueno, y de allí pues copiaba. Y se amontonaban papeles y
bueno, pues esas cosas. Mis padres sí eran católicos, yo iba a misa de 8 para a las 8:30 poder ir a la playa a todo correr, y mi madre nos daba con la zapatilla y venga, tú encarga de tu hermano y venir sin arena, ¿eh? Y bueno, esas cosas. Y entonces ahí yo empecé a dibujar. Mi padre era obrero, sindicalista, y siempre fue católico, cristiano. Yo recuerdo de que cuando venían de Santander los socialistas, que eran de un carácter pues, más agnóstico, más ateo, menos religioso, por decirlo así, pues lo primero que había que hacer era quemar la iglesia. Entonces, pues ahí está, pues conseguí una pistola y defender la iglesia. Luego, en otro momento de esa situación, en la huida hacia Santander, se derribó el puente colgante para que no se pudiera pasar y quemaron la iglesia también. Así que yo estoy bautizado en un cine. Había 2 cines en la Sarena, el grande y el pequeño. Y el pequeño, por la mañana, era donde se hacía la misa, y entonces a mí me bautizaron en una palangana. Y luego por la tarde daban la película, no sé qué película me tocaría ese día. A ver, no sé si esto os llega con mucha presencia o se queda en una anécdota de las que pasan 1000 veces o 3000 veces. Yo os la cuento, bueno, así de sencillo. Venga, Juan. Establecido el contexto para que entendamos luego qué has hecho tú y cómo te has movido, tienes la suerte en ese momento que te dan una beca por hijo de obrero, sí, etcétera, y tu contacto con cosas del arte. Sí. El otro día, casualidad, bueno, estando en la iglesia de Antezana, en Vitoria, que me costó hacerla 6 años, pintar la iglesia, me llamaron y tal, bueno, es igual. Coincidí con un programa de televisión y esto y lo otro, y el director había pasado por el Opus. A mí me dieron una beca en el Opus y yo allí conocí a Rami, un pintor que nos daba clase a los chavales y que hizo el ábside grande de la iglesia de las Mercedes. Una iglesia con unas características que da vergüenza. La única ilusión que tenía el párroco, aparte de conectar con la alta jerarquía económica de negurítica, pues era que la iglesia tuviera la torre más alta que el puente. Hay que joderse. Bueno, pues si el cura tenía su ilusión ahí, pues que, bueno, ya se ha muerto y estará por algún lado, junto a la reina inglesa, que también le pasan cosas. Bueno, y me dieron una beca. Entonces, en la beca tuve esos 2 profesores, Rami, que pintó un ábside, pues como toda esta altura o más, enorme. Yo creo que la pintura nos contaba cómo pintaba al huevo, al huevo, con la clara se hacían los pigmentos y todas esas cosas. Y era mi profesor. Luego vino Arzuet, que nos solían llevar a los que dibujábamos más o mejor, o yo qué sé, o teníamos más ganas, nos llevaba a Bermeo. Y yo me acuerdo de estar en la calle pintando una calle, pues pintando, te pones enfrente de ese poste y pues pintas el poste. Un chaval, pues eso, 14 años así. Y en ese estar allí dibujando en la calle, pues vino uno alto, pues como tú, así, un fraile. Y se puso a charlar conmigo, estuvimos hablando,
Y luego resultó ser un fraile que se fue a Bolivia con una conciencia social muy fuerte, en la selva, con los indios, bueno, una vida muy especial. Yo le reconocí, él me reconoció de un crío con el que charló una vez en la calle, que estaba pintando ahí tirado en el suelo y tal y cual. Y bueno, tuvimos una cierta relación. En mi familia tengo una tía monja, tuve una tía monja y tuve un primo de mi madre, de ama, que era biblista, era compañero de trabajo de Mosé Dayan. Mosé Dayan, aparte de general del ejército, era antropólogo y se iba con él a hacer excavaciones. Y cada vez que venía, pues pasaba por casa, porque eran sus primos carnales. Y entonces, a ver, ese mundo religioso de presencia física de un hombre muy alto, Lucio Muñoz decía que cuando fue a Aránzazu y llamó a la puerta, salió Savonarola, en Aránzazu hace frío, y bueno, en Madrid también, de vez en cuando, con las capuchas puestas, tenía una nariz aguileña, delgado, así, y pues era el secretario del concurso de la iglesia que se iba a hacer en Aránzazu, y decía, joder, se me apareció Savonarola. Bueno, pues con lo que tiene de ocurrente, lo que tiene de gracioso y lo que tiene de humano. Se hicieron infinitamente amigos. José, se llamaba José Goitia, fue muy presente en todo el proceso de selección. Tener en cuenta que el año 50 se decide tirar la iglesia de Aránzazu, es la patrona de Guipúzcoa, y tirarla y hacer una iglesia nueva. Entonces la iglesia nueva es cuestión de dinero, y Lucio Muñoz había ido a San Sebastián a ver una corrida de toros, pero llovió y no pongo ni toro ni leches. Y le dijeron, oye, hay una iglesia que se ha abierto en concurso que igual te interesa ver. Y entonces subió de San Sebastián a un paisaje que vosotros no lo tenéis tan cerca. Los asturianos, los gallegos, los cántabros, toda esa gente sí conoce parte de ese paisaje abrupto, de montaña, de roca, de barranco. Entonces ese era el paisaje que Lucio Muñoz se encuentra. A ver, él vivía en Madrid y va con su mujer. Al subir Aránzazu habría, pues, no digo como todo el edificio este que tenemos, pero hay unas grandes rocas, las peñas de Urréjola, a las que iba mucho en coche para llenarse de la presencia del color de la roca. Son grises, verdosos, oscuros, y por ahí se baja a una cueva y se va a un pueblo que era el pueblo de... ¡Ay, Dios mío! El que es Araoz, el primer hombre que escribió a Felipe II pidiendo la independencia de Perú. López de Aguirre. Era de Araoz, de un barranco. Y entonces bajaba allí y Lucio Muñoz pues se llenaba de lo que necesitaba llenarse, porque quizá estaba ya muy lleno de muchas cosas. Como anécdota, tengo que decir que yo terminé el ábside de Aránzazu. A ver, el ábside de Aránzazu es que en un momento dado
se hace. Le prohíben a Lucio Muñoz que toque el camarín de la Virgen, que está hecho de plata y de espejos. Entonces está en el centro. Que eso que no toque. Bueno, se ponen los andamios, sube maderas, colores, pinturas, tal. Precioso. Quitan los andamios y dicen, ay, ¿y ahora qué se hace con eso? De plata y de vidrio y de cristal, de espejo. Eso no puede ser, no, se nos ha escapado. Y le dijeron, Lucio, tienes que hacer algo. Y entonces es un hueco que se hace en un ábside de 600 metros cuadrados, inmensísimo y maravillosísimo, y pues lo hueco puede ser como esa puerta. Y entonces él construye un tronco, lo horada un poco y coloca la Virgen. La Virgen es románica, policromada, pequeñita, y la leyenda cuenta que Rodrigo de Barzategi se pierde una oveja. Allí los animales siempre tienen que llevar un cencerro porque andan sueltos por el monte, y entonces por el sonido tienes que buscar. Y sonaba un cencerro. Y se encuentra con que junto a la Virgen había un cencerro. Y dice, a ver, traducido al euskera, pero vamos, tú en un espino, tú en Arantxa sur, Arantxa es espino, Arantxa sur, en un espino tú. Y entonces se convierte en el centro que fue muy importante para las guerras de banderizos que se dieron entre Álava y Guipúzcoa y todas esas cosas, y se convirtió en la Virgen de Aránzazu, en la Virgen de Guipúzcoa, en la Virgen, bueno, una Virgen universal. El Opus funciona por economía o por inteligencia. Mi inteligencia no era muy allá y mi economía pues muchísimo menos, pero me dieron una beca. Entonces, en esa beca me mandaron a la Universidad Laboral de Sevilla para hacer el para entrar en el mundo laboral. Y ahí me vino, pues quizá todo el eco, los ecos de religiosidad, de vivencia pobre, porque Andalucía también tenía su tela marinera, de barrios y de andar por allí, y bueno, y me vino ser fraile. Y con 17 años, pues decidí ser fraile, hacer algo más interesante que las batucadas, y tenía una cajita que bueno, con esto, ¿cómo se llama? Los gusanos de seda. Y en casa pues las cosas son de todo. Y tengo ahí una caja con gusanos de seda. Y con los gusanos de seda había unas cartas que yo me había escrito con la tía monja que estaba en Tánger. Me había escrito y bueno, pues que quería ser fraile, esto, y bueno, pues esos diálogos que se pueden tener. Y me dijo, Javi, ¿salimos a dar una vuelta? Y me dijo, oye, he visto esta carta y que quieres ser fraile. Pues sí, siento que tengo que hacer de mi vida algo como más importante o más así, no sé, y me gustaría. Y dice, bueno, menos más que has aprobado todo, y entonces no es que te escapes de trabajar, sino que has aprobado. Y entonces, eso es mi padre. Entonces admitió que me fuera fraile. Bueno, para allí fui, los frailes empeñados en que tenía que saber latín, no sé para qué, sigo sin entenderlo, pero es igual. Me pasé un año en Foro, cerca de Bermeo. Allí había un convento y era
colegio de bachiller, bueno, sí, de bachiller. Y luego pues, tenía mis compañeros, eso, ahí aprendí a jugar a pelota, allí hacíamos cosas. Buceamos en el río para sacar a algún chaval que se había ahogado. La vida se mueve de formas muy caprichosas, muy poco organizadas y tal. Y de Forua, sin aprender latín, pero bueno, pasamos a Zarauz. Y en Zarauz estaba el noviciado. El noviciado era una casa, pues como, pues esto, 3 pisos o 4, así como una cosa de estas. Pero la parte de abajo, vosotros no sé si os ha tocado vivir, pero a mí aquello me tocó, la parte de abajo que podía ser pues, desde esa puerta hasta el suelo, así, pero en todo el espacio, la parte de abajo, los frailes recogían papel y cartón para poder sacar dinero para comer y para vivir, aparte la huerta que se tenía. Y pues andando entre papeles, eso, me encontré un cacharrico de propaganda de farmacia que me gustó mucho como cuaderno y tal y cual, y lo dibujé y lo llevé conmigo cuando ya terminé el noviciado y fui a Olite. En Olite tuve la suerte de encontrarme con Eulate. Eulate acababa de venir expulsado por Fidel de Cuba, con una leche que no se la aguantaba ni Fidel, me imagino, porque venía de un genio que lo habían expulsado, a él, un fraile que había estado en el monte, y una serie de frailes que vinieron a hacer el noviciado conmigo, Marcos, Papini, Esteban, Blanco, esos eran cubanos que habían estado con Fidel y que habían venido para ser frailes. Es decir, el mundo religioso entraba, o yo lo recibí por vericuetos que no eran puramente religiosos, sino que se mezclaba con lo social, se mezclaba con lo político, se mezclaba con la revolución, y de chavales pues hablábamos, pues Fidel ganará, no ganará, se le echarán, esto, todo ese fregado. Y yo con ese cuadernito que hice fui donde Eulate y le digo, oye, he hecho esto, si quieres mirarlo a ver qué te parece y tal. Y digo, pues esto es una maravilla, es un dibujo muy bueno y tal y cual. Y empezó nuestra relación. Lo primero de Eulate fue dejarme 2 libros de Picasso. ¿Os imagináis que en mi casa estaba el calendario de Moreno, Ultramarinos Moreno, que era el que estaba debajo de casa? Estaba un Cristo más negro que el tizón de esa máquina, que era el regalo que había que hacer a los que se casaban, un Cristo, y había 2 fotos, o 3, en una caja de cartón. Y los domingos sacábamos la caja de cartón y lo divertido, porque no había otra cosa que hacer, era repasar fotos y ver la foto. Ah, pues mira, la tía, el seguro, no sé qué, aquí tu primo, aquí tú, aquí. Y ese era el divertimento de los domingos en casa. Bueno, entonces Eulate te regala 2 libros de uno que se llamaba Picasso. Te regala, no, te deja. Me deja. Pero imaginaros cuál era el mundo de imagen que yo había podido vivir en casa. El calendario de Moreno, de Ultramarinos, una cruz negra oscura y 4 fotos. Y Eulate va y me deja 2 libros de Picasso. Para mí fue, pues, abrir una puerta. No sé si tal esa puerta hay algo, pero si no, abrimos y vemos el Guernica y vemos lo que sea, o luego nos damos una vuelta.
pero fue el infinito hecho papel. Y bueno... Y además debo decir que esos libros que todavía conservas son en blanco y negro, para que contextualicemos, ¿eh? De Francia, es la impresión de Francia que en blanco, pues te los enseño, te los presto. Me los presto. Y yo comienzo a dibujar. Sobre todo, esos libros hicieron que yo saltara por encima del esfuerzo de aprender a dibujar, saltara miles de años y me puse en la prehistoria. Es decir, una mano sobre un papel blanco es una maravilla. Bueno, lo digo como caricatura, pero como verdad también. Y entonces me fui encontrando con mundos de una libertad absoluta, de una libertad total, amplia, y bueno, pues fue mi gran base de amistad con Eulate. Luego, uno de los cubanos tallaba, y con Ocumer y con una uvia vieja, pues hizo ahí una cosa en madera y tal. Y yo digo, esto es una mierda, lo voy a tirar. Y yo, no, déjamelo, ya lo aprovecho yo. El único color que yo tenía era el que había que dar a las sandalias, es decir, betún negro, no había más. Y entonces, bueno, pues cogí el cuadro aquel y lo fui ensuciando con el betún como pude, como se me ocurrió, y se lo llevo a un lado. Y digo, coño, pero si esto es una maravilla, si esto es Lucio Muñoz. Y yo, ¿sabe quién es Lucio Muñoz? ¿Y quién es? Y, bueno, me preguntaría, me imagino, ¿y quién es Lucio Muñoz? Pues está haciendo ahora Aránzazu, estaba construyendo Aránzazu. Pues yo no tenía ni repajolera idea ni que existía. Y me dejó un libro de Lucio Muñoz. Y claro, fue descubrir la materia, la madera, el quemado, el ensuciado de colores, la estructuración de una obra que ya no solo era dibujo como Picasso, sino que era otro mundo cósmico. Y bueno, pues fue otro regalo que Eulate me hizo. Ese libro no lo tengo, me cago en... Y bueno, se lo tuve que devolver. Bueno, no conocía nada. No había llegado. Y Eulate sí me dice. Yo entonces tenía pues 20 y algo años, 20, no mucho. Años 61, 60. Y se iba a celebrar los 500 años de que San Francisco pasó por Vitoria. 750. 750. Camino de Santiago, de Galicia, para que el percebe le gustaba y que había que ir a probar percebes. Bueno, se fue y pasó por Vitoria. Y entonces, como aniversario de eso, propusieron a Eulate, a Iriondo, que era mayor que yo, y a mí por cuitado y pues a ver si hacíamos una exposición. Los frailes dieron mucha importancia, bueno, al mundo religioso, punto. A la música. Ser organista, tener un coro, hacer un coro de niños, coro de adultos, entonces, pero de 80 voces. Yo he cantado el solo de Aita, de Madina, de Aita Urea, que no sabéis cuál es, pero es una pieza espectacular. La he cantado de solo, de tenor. Y bueno, lo digo por darme un poco de pote, pero en fin, ahora no puedo cantar porque he perdido la voz. Pero bueno, es igual. Los frailes apoyaban mucho lo que era la música. Pero lo de pintura y eso, el arte estaba como una. Y Iriondo estaba por San Sebastián, dibujaba muy bien, sobre frailes y cosas de esas, y yo pues acababa de hacer ese Via Crucis que estaba por allí y tal, y ahí se me enganchó una raíz fuerte sobre la materia, sobre, bueno, luego si nos movemos y vemos cosas,
encontraréis materia, maderas y otras cosas. Bueno, tú ya has visto eso y ya has tenido en tu casa esas cosas. Y ahí empecé a hacer había un muro que daba a la iglesia y entraba en el convento y esa era un espacio que podía ser como desde esa ventana hasta aquí, una cosa así, que era donde se tenían los cadáveres de los frailes que morían. Y entonces se velaban allí. Pero era aquello, y le dije al superior, al jefe, a la REA, no, a la REA, oye, déjame pintar esto, que esto es un desastre. Joder, encima que se muere el fraile, lo ponen ahí envuelto en nada, en polvo y en materiales así. Y bueno, y pinté. Tengo la suerte de poder decir que a Oteiza le gustó. Hace un pequeño inciso porque está saltando el tiempo. Padre Zarauz, el noviciado, la formación religiosa de Zarauz, noviciado, luego se pasaba a Oriente, se estudiaba 3 años filosofía, luego se iba a Lanzarote, se estudiaba 3 años teología. Ya estamos en el año 68-69. Lo que está contando, que acaba de mencionar Eulate, que es una de sus influencias importantes, por lo que ha dicho, el descubrimiento de Picasso, que es muy importante en su obra. Luego contará algo que tiene que ver con Chagall, si quiere, pero hemos saltado un poquito en el tiempo y nos hemos encontrado con Oteiza. Año 69 es el último año que Xavier está la formación religiosa, donde ya se ordenan para empezar su actividad, digamos, de fraile franciscano, y ese año, en el 68, es cuando sube Oteiza a Aránzazu, tras varios episodios que ya conocéis, que son al margen, para terminar el apostolado que había estado 13 años tirado en las piedras en la carretera por prohibición de la autoridad eclesiástica del Vaticano. Entonces, sube, hace un pequeño resumen, y aunque son 2 generaciones, Xavier participa, está Oteiza un año para terminar el apostolado y definir lo que es la piedad en la parte alta del frontis de Aránzazu, y ese año Xavier, que ya estaba en Aránzazu estudiando su último año de teología, y comparte y frecuenta el taller que se prepara Oteiza allí. Entonces empieza su relación con Oteiza y entre ellas cosas está lo que hace escrito, pero está, luego nos cuentas si quieres cómo te encuentras con Oteiza, pero es cuando Oteiza, en ese momento, tú propones esto del mural para donde se hacía el velatorio, una pequeña capilla en el convento de Aránzazu, que es el viejo convento de Aránzazu, con una pared de hormigón que ha quedado de la obra nueva, del santuario nuevo de Saint Vicente. Entonces quedaba una pared de hormigón a vista, en la parte del velatorio, que todavía existe. Y es interesante porque allí pintas tu primer mural, que conozcamos en ese contexto, ¿de acuerdo? Y motivado, en parte, por ese encuentro, esa comunicación. Sí, perdón. Es que se me ocurrió, no. Oteiza de repente aparece en el periódico que ha terminado ya el proceso de investigación espacial y que se acaba adelante ya, ya. Y yo en Aránzazu escribo un artículo diciendo que Oteiza es un escultor religioso pero no cristiano. Sí religioso, porque creo que tiene una espiritualidad inmensa. Manterola, que es un crítico de arte y amigo de Oteiza, yo no puedo decir que soy amigo suyo, pero le conocí en casa de Oteiza y tal, dice que los apóstoles hicieron Oteiza, los apóstoles. Que el proceso no es que Oteiza haga el apóstol, sino los apóstoles hicieron el espíritu de Oteiza. Y yo escribí eso, que
que era religioso, pero no cristiano con todas las imágenes que podemos nosotros tener del mundo religioso. Antes os he contado unos cuantos la anécdota de estando en Madrid, aquí viviendo con gentuza del pueblo, el provincial me dice: oye, me han pedido que vayas a Puerto Rico a pintar una iglesia. Pues muy bien. Los americanos me dejaron solo 2 meses y allí fui. Entonces es una iglesia tropical, no tiene paredes, tiene una techumbre y viene la pared, entonces esa pared rodea la iglesia, y a mí se me ocurre conectar con un cacharro más grande que tú, negrote, que a las 5 de la mañana me llamaba y nos poníamos a dibujar y a picar la pared haciendo un esgrafiado, haciendo una cenefa de figuras que rodean la iglesia, que había que hacerla a las 5 de la mañana, para terminar para las 12, porque si no te quedabas sin whisky antes de comer, que era importantísimo. Y bueno, luego conocí a un carpintero, que fue la primera vez que me encontré con una caladora, una sierra de calar. Y dije, ¿y esto? Y yo, pues había venido de América y tal, y me ayudó a hacer el altar, a hacer una techumbre para un ábside. Tuvimos muy buena conexión y yo aprendí mucho de aquella gente. Y luego ya tengo que meter una señora muy creyente y mucho mejor que yo, y pues le dio a los frailes dinero para hacer el sagrario. Entonces, claro, yo me imagino que el sagrario para aquella mujer pues serían angelitos, cristos, figuritas, es un mundo de nubes y de pajaritos y de cosas así. Pero claro, yo venía con la cabeza de Oteiza, el vacío, la oscuridad, la ausencia de nada, la presencia del todo, donde lo negro se convierte en la mayor luz, donde la mayor luz es negra, y hice una caja negra de hierro y ahí la puse. Madre mía, la que se montó. Bueno, la pobre señora no me persiguió porque corría yo todavía más que ella, pero bueno, pues se quejó y tal. Pero ahí está, el sagrario que hice. Bueno, este otro salto es esto. Puerto Rico está en el año 77, hace de Puerto Rico, pero estábamos en el año 69, cuando tú escribes una cosa sobre Oteiza, que no es su arte, no es cristiano, pero es religioso. Y volvemos al año 68, 69 y cuéntanos más cosas. Oteiza era una máquina de esto sería lo más ligero que puede existir en el mundo. Y si lo dice Oteiza, ¿por qué no va a ser? Aunque pesa mucho, pero bueno. Y entonces le enseñabas un dibujo y te hablaba maravillas. Y me acuerdo de unas figuras muy etéreas que usé en la capilla que pinté para los difuntos, para los velatorios, y bueno, entusiasmado. Entonces solíamos estar los recreos, íbamos al taller y lo primero que te daba era un trozo de barro. Toma, venga, haz algo. Bueno, pues ahí te ponías a hacer algo y después de hacer el barro te enseñaba a usar escayola. Nunca he visto a un hombre manejar los dedos con tanta habilidad. Te cogía un trozo de barro, como lo podía coger yo, y apretaba, ya estaba una escultura. Pero maravilloso. Pues te metes en un mundo donde el lenguaje
ya no es un lenguaje que tú creas mágicamente como dibujo o como lo que sea, sino ya las manos tienen que empezar a incrustarse en el barro, a ensuciarse, luego pasar a la escayola, luego pasar a una figura, etcétera, etcétera. Ahí fue unos años, hasta el año 69, donde, bueno, vosotros algunos ya conocéis a Aránzazu. Aránzazu, el gran sueño de Oiza era pues hacer un frontis enorme, con mucha potencia y con mucha figuración de los milagros que se habían hecho en torno a Aránzazu, de esto, otro, bla, bla, bla. Viene Oteiza, saca la goma de borrar y dice: esto fuera, esto fuera, esto fuera, cruces fuera, fuera, esto, que el pastor fuera, fuera, fuera. Y dejó una pared así. Digo, esto es el gran sepulcro del pueblo vasco. Es la tumba. Son las épocas donde se mata a Echevarrieta, Echevarrieta mata a un guardia civil, o sea, son situaciones que quizás pueden resultar un poco fáciles de decir, más difíciles de situar, entonces no quiero insistir por ahí, pero Oteiza sí insiste en que lo que ha hecho es la tumba, el sepulcro de la muerte. Y hay otra cosa simbólica. Vosotros, si hemos jugado a pelota alguna vez, se juega contra una pared. Entonces el que va a Aránzazu se encuentra con un frontis sobre la que tira una pelota. Entonces la pelota se le devuelve. ¿Qué es tirar una pelota sobre el ábside, sobre la pared inmensa que sería una tumba? Pues el gran sueño que cada uno lleva de su vida. Yo me convierto en peregrino de mi vida. Yo descargo en mi vida e intento orientarla, intento llevarla, intento, no sé, hacer algo con ella, ¿no? Entonces, si yo tiro mi deseo a la pared me la devuelve. ¿Dónde? No en el frontis, al aire libre, sino cuando entro en la iglesia. Entonces, la entrada en la iglesia, y es la primera, probablemente me equivoco, pero es la primera iglesia que conozco del mundo que hay que bajar para entrar. Normalmente en las iglesias siempre se sube. Ascensión. Dios está arriba. Siempre lo importante está arriba. Arriba. Hasta la señora inglesa esa que se murió, la subieron encima del catafalco y lo pusieron y... Bueno, y en cambio en Aránzazu hay que bajar. Y cuando bajas, estas máquinas, suponiendo que nos moviéramos, dejan de ser elementos cerrados, se mueven. Y los apóstoles, que para entonces estaban ya hechos, se mueven, se agujerean, se vacían, se convierten en un paisaje de roca. Entonces entras con tu idea de que quieres preguntar a esa pared algo sobre la muerte, sobre la vida, sobre el fin de las cosas o el principio. Entras y te encuentras con la Basílica de Aránzazu. Yo no os voy a hablar de la Basílica de Aránzazu porque aquí sería hacer literatura barata, algunos las conocéis de sobra, y bueno, me permitís que no me meta en ese mundo, pero se entra en la Basílica de Aránzazu. Lo importante es que la Basílica de Aránzazu solo tiene una imagen que está allí, arriba, a 600 metros, que es la Virgen. Entonces, desde abajo yo no veo más que una imagen de 30 centímetros.
que veo como lejana. Se puede subir y entonces al intentar subir nos encontramos con un pasillo y estando yo allí en Aránzazu, el bibliotecario me manda recado. Oye, ¿ya te animarías a pintar el camarín, el pasillo de la Virgen? Pues sí. Yo, en principio, pues sí. ¿Por qué no? Bueno, pues sí. Entonces me tiré, no sé cuántos meses. Dices un par de meses o así. Sí, unos 3 meses así. Por la mañana tenía que ir, por la mañana me ponía a pintar con un frío del carajo, con solo un andamio, había que dibujar, eran 8 planos, 8 espacios. Tener en cuenta que venía la pared y salía, pues como si salieran esos, es un elemento de esos. Pero claro, son los contrafuertes que sujetan el ábside donde está la escultura, las pinturas de Lucio Muñoz. Entonces son contrafuertes. Claro, un contrafuerte de esta anchura, de esta altura, te va bloqueando el paseo. Entonces te tienes que parar, tienes que mirar, tienes que observar. Si leéis a mi amiga, la del silencio. Ada Sáenz. Ada Sáenz. No, es la inglesa que se suicidó. Vale. Qué horror. Habla del silencio. Y entonces, ¿perdón? Virginia Woolf. Virginia Woolf. Sí. Habla del silencio. Y muere en el silencio del suicidio. Entonces, claro, hay un recorrido en su vida inmenso. Ahora estoy también con otro libro de ella, bueno, es igual. Y, a ver, quería hablar de los contrafuertes. Cómo te cierran el paso y te permite al mismo tiempo fijarte de alguna forma. Es decir, para mirar esas piezas, pues si no te acercas y no escarbas un poco, pues te pierdes. Y allí las paredes pues tienen que empezar a hablar. Pintar una pared es pintar en una pelea. Te encuentras a 50 centímetros del muro y el muro está callado, el muro está gritando, tú dentro no sabes si tienes algo, no tienes nada, si buscas algo, si crees que has encontrado nada o que has encontrado algo. Entonces, pintar unos muros supone un reto con el muro, un reto. Y ya no es tanto el tema que pintes, sino tu vinculación interior con ese muro, que luego se convertirá en una mujer, en un hombre, en lo que sea. Pero para depositar tu espíritu, tu alma en ese trozo de pared, porque claro, yo ando ya con las rodillas muy jodidas y a mí me ponen los andamios a 50 centímetros. 50 centímetros ni yo quepo. Entonces me dicen, te podemos poner una barandilla. Y yo ya sé lo que es pintar con una barandilla. Tienes que pintar de arriba, tienes que pintar de abajo. No, ya me arreglaré. Y entonces el muro se te convierte siempre en una presencia espacial que está cargada de misterio, de problemas. ¿Cuántas veces te he llamado por haber hecho una pintura, un trozo de pintura, ¿te acuerdas? En la esquina. A ver, Juan, porque este vive bastante cerca de donde yo andaba pintando la iglesia de Vitoria, y le llamaba, y venía. Y nos tirábamos 2 horas o 1, o yo qué sé, discutiendo. Y yo tenía muy claro que no tenía que hacerle caso, como él no me hace caso a mí, pero discutíamos. ¿Qué pasa en la discusión? Ay, este clavo, ay, está con una cuerda.
se puede, o sea, el misterio de un muro es un silencio que está gritando, o es un grito que tú tienes que desentrañar qué es lo que quieres oír. Si no oyes nada, yo sí me encontré en esa época en que tengo un pequeño taller y entonces me pasé 2 años preparando bocetos para la iglesia que he hecho en Vitoria, una iglesia grande. Y entonces 2 años de libro, de cuaderno. Y cuando ya me cansé, sobre todo me cansé con una cosa que descubrí entonces. Más de 3 horas seguidas no puedo trabajar, me agoto. Entonces, dibujar no es hacer rayas, sino es volcarte en un espacio, volcarte, vaciarte en lo que tú crees que tienes que dejar marcado como huella, como señal, como hito, ahí. Entonces eso es duro. Y sé que muchas de las discusiones que teníamos es como la carcoma. Tú vas a la carcoma y sí, sabes que la carcoma, pero la carcoma está... Y lo que yo había discutido con Juan seguía funcionando. Fueron 3 años o así, donde dormía 1 hora, 2 horas, 3, tuve una peritonitis gorda, pero bueno, el problema es que lo que has discutido, con toda libertad y con todo esto, decía yo haría esto, pero yo creo, en fin, bueno, se queda ahí. Y yo entonces a las tardes cogía una silla y me iba a la iglesia, me sentaba y suelo decir como, bueno, pues te lo digo. Si apagamos las luces y enciende una cerilla, si estás distraído, esa cerilla se va enseguida, si estáis distraídos. Si estáis atentos, o si estoy atento, percibes sombras, percibes volúmenes, percibes algo. ¿El algo qué es? Pues el algo es nada, el algo es el todo. ¿Qué es? Y es el fondo del arte. Que en el fondo, cuando estás haciendo arte, estás dejando todo. Estás vaciándote de la nada que tú llevas contigo. Porque no sabemos lo que llevamos dentro. No sabemos. Tenemos intuiciones, pero me enfado con la mujer, con Juan o con quien sea. Y entonces ese enfado es un vacío, es un lleno, es una cosa rara que no se soluciona fácilmente con las matemáticas, se debe decir. Tú eres ingeniero y ya sabes las matemáticas. Yo esta raíz cuadrada de 9 he llegado. Así que eso no le pregunto. Pero vamos. No sé si termino de decir cómo realmente te sientas en la iglesia, te puedes distraer y dormir incluso, pero si estás mirando, bueno, el ojo se fija y esas ventanas están sucias y esas ventanas tienen y esas manchas y esas y empiezas a fijarte en cosas que luego al día siguiente, cuando vas a pintar ya, llevas una cierta carga de trabajo, una cierta, que tampoco vamos a desorbitarlo como maravilloso, pero sí vas con el alma un poco cargada de presencia. Y entonces eso fue los tiempos de vacío y de silencio. Encontré un Paris Match
un París más, en Aránzazu, que quitando las lanas de las ovejas, pues ¿qué te vas a encontrar? Y me lo encontré tirado en la cama, encima de la cama, un París más. Y empiezo a mirar, ¡oh, chaval! Es, bueno, si conocéis un poco de sonido Chagall, pues es el Palacio de la Ópera, es el dibujo, unos lienzos que pueden ir desde esa altura hasta aquí el suelo, él sentado pintando aquí, la nieta mirándole, siempre con un ramo de flores al lado, etc. El Chagall es la magia de vivir de un ruso, que yo pienso que eso aporta un cierto carácter, yo pienso, no desconozco, pero bueno, un ruso que judío, que tiene las grandes vidrieras de Jerusalén y con una libertad impresionante y bueno, y me ha marcado mucho el Chagall. Ese París más que te encuentras en tu cama de tu habitación en la Aránzazu, que no sabes todavía ¿Quién me lo dejó? quién te lo dejó, nadie te ha dicho que te lo dejó, y que no sabes cómo llega esa edición en un convento franciscano, un París match francés, en los años 60 y algo. Eso tenemos, o hemos recuperado, ha recuperado las hojas de ese París match que nos había pegado en un sitio. Era un formato grande y había un reportaje específico cuando Chagall pinta la bóveda del teatro de la ópera, el Teatro Garnier, de la Ópera Garnier de París, que pinta la bóveda, que la pinta sobre telas, sobre sectores de tela, para hacer la esfera, sectores de tela, y es un reportaje donde se le ve a ya mayor, como tú, un poquito menos, sentado en una silla a veces, donde el lienzo, como dice él, pues está pintando, claro, el lienzo colgando, con los triangulares, el sentado, la nieta, tal, y esas son las imágenes que él recibe visualmente de un Paris Match, de un reportaje que hacía. Entonces, eso fue el año 60 y algo, porque ese era el reportaje que hizo el Paris Match a Chagall y se construyó, si miráis en Wikipedia, pues está en esa época, porque los recortes que tienes de periódico no pone fecha, son la sangre, las fotos y no pone fecha. Año 60 y algo. O sea, influencias picasianas de un arte que le facilitan los libros. Fijaros la fuente de información, de internet y flautas. Quiero decirte que encima fraile en un convento donde no había donde rascar. Recibe un París más, las dos grandes influencias, más las conversaciones, charlas, amistad con Oteiza y el estilo. Son, bueno, en una época que tuvo luz, estilo Luz Muñoz en los años 60, en el descubre, como os ha dicho, durante estudiando la época de filosofía en el convento de Olite, descubre, como nos ha contado anecdóticamente, a Lucio Puig. Ya, posteriormente, ya un día sobre esa danza azul lo ves, que era ¿no? Y realmente es la última, bueno, como sobreviviente, parece que te estamos matando, pero no, un sobreviviente de los artistas que participaban en Aránzazu, porque hay un salto generacional. Las puertas de Chillida, el postulado de Oteiza, el tal se hacen en los años 50-55. Oteiza lo concluye el apostolado y el friso con la piedad esa la concluye del 69, ¿no? Bueno, y tenemos una foto de Xavier con Oteiza al fondo delante del apostolado y se están montando los dos últimos apóstoles. Entonces ya podemos datar, es junio-julio del 69, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces ya empieza su periplo de franciscano. También hay que decir que viene a Madrid y está en el año 75, muerte de Franco, 76, y parte del 77 reside en Madrid. Y ahora ha vuelto. Nos han acogido en el Museo de Mudeza. Ha vuelto a Madrid y estuvo en San Francisco de Grande haciendo una labor de fraile con personas que ahora estáis aquí o cercanas aquí. Estuvo hasta el año 86, fue de fraile franciscano. Lo que pasa es que, como él dice, voy a hacer un resumen para que tampoco se nos alargue mucho el tema, los frailes franciscanos tenían una gran virtud, yo resumo, que es los que tenían inquietudes de hacer algo, las hacían. O sea, decía que era carpintero, podía trabajar de madera. El que le gustaba hacer cerámica, pues se le hacía cerámica. O sea, había como
mucha libertad, pues bueno, haz eso, vas a pintar, pues vete, Alemania dos meses a pintar, bueno, pues vas. También hay que decir que, como yo le digo, era un poco mecánico. Porque claro, imaginaros a los que no somos de ese mundo, que ibas a cualquier parte del mundo, tenías cama, alojamiento, te lavaban la ropa, te arreglaban las zapatas. O sea, Y estaba claro, casi. digo, pero este es no cobraba un duro, pero bebía, desayuno. O sea, quiero decirte que es un territorio de acogida bastante particular, que ha permitido desarrollar obra en Puerto Rico, murales en Alemania, ¿me explico? Y la libertad de que hagan lo que quieran. También hay que decir, aunque él no quiera contarlo, que los murales del Camarín de la Virgen, donde él consolida ese estilo que se mezcla entre la construcción picasiana de las figuras, la libertad de Chagall y los colores, ¿de acuerdo? Y su digamos, interpretación de iconografía religiosa, la Virgen, María, Job, esa iconografía religiosa la hace de una manera tan libre, siendo fraile, que la generación de frailes mayores no aceptan tan fácilmente. ¿De acuerdo? Él tuvo su osadía, su riesgo, su inconsciencia. Y hacer la amistad. lo que le parecía que tenía que hacer. Vino una referencia de que había que bajar el altar mayor, el ábside. Va a contar algo que ha dicho, ha empezado antes, matizo, que ha dicho, yo fui el que dio el último toque al ábside de Señor. Y se nos ha ido a explicar una cosa. Bueno, ahora la va a recuperar. Había que bajar todo. Entonces, claro, se levantó una polvareda pues, de obra. Entonces, ten en cuenta que el ábside es curvo. Entonces, pues se ponen andamios, se coge aspiradoras y venga a chupar polvo. Y se chupa polvo. Y en ese chupar el polvo, ten en cuenta si esto es el círculo, el andamio no llega al final del círculo, se queda pues un poco más para acá. Y me dice el superior, me dice, oye, ¿qué hay? Al pasar la aspiradora saltó una astilla, una cosa así, pequeña. ¿Sabéis que es de madera tallada y policromada? Sí, no es pintura sola, no es cemento. No es cemento. Salta una astilla. Y entonces salta una astilla. Y la astilla brillaba siempre. Donde estuvieras, allí ibas a la lista. Me cago en la leche. Y me dice, oye, ¿ya te animarías a hacer algo? Pues, sí. He tenido la suerte, no sé si tener mucha jeta o tener mucha suerte, bueno, no sé. Pues poner el andamio, un palo, otro palo, una brocha, un pote de color y a pulso ponerme encima del trocito de astilla que se había saltado, ensuciarlo y está perfecto. Incluso la mujer de Chillida, de Lucio Muñoz, aparece en un escrito de unas memorias. En unas memorias. Que ahora hay una buena exposición en Madrid. Que estando allí aplaudió. Cuando dice aquello, yo no me enteré. Pero bueno. No, pero cuando dice que es el último, lo que dice Xavier ocurrió varios años después de terminado, cuando hubo, no sé por qué decisión de bajar la altura, el plano donde está el altar, que es una piedra maciza. Decidieron bajar para abajo. O sea, Antonio López, como constan las memorias también de Amalia Avia, durante la ejecución visitó las obras, subió hasta de Oñate Aranzazu 9 kilómetros andando, porque no quería esperar autobús, lo que sea, no había autobuses, y ejecutó, algo pintó. Con los 50 años de retablo en Aranzazu, no me acuerdo, hace unos años, que fueron los 50 años de retablo, hubo una serie de conferencias allí en Aranzazu, invitaron a Antonio López y al otro, al Antonio López Hernández, el escultor
y amigo de Lucio Muñoz, que estuvo allí. Había 2 sobrevivientes. Y estuvieron allí en la mesa donde le preguntaron lo mismo. Oye, Amalia, Antonio López, Amalia escribe que tú fuiste allí y ¿dónde está Mormo? Y dijo que, pues, que mejor no decir, no. Pero lo hizo en el momento de ejecución real con sus amigos, los de Antonio López Hernández, su hermano y Lucio Muñoz, que estaban allí, pues, lo ocurrió. Y esta hora de bastantes años después, con motivo de pues, no sé, bajar unas obras que se acusa que sin más. Me invitaron a que expusiera en la iglesia de Durango, en la iglesia dentro. Entonces seleccioné 5, 6 o 8 obras, ya no me acuerdo. Contextualizo 2008-2009. Y puse obras en la iglesia. Las obras a la iglesia no le aportaban nada, pero las obras sí recibían la presencia de la estructura arquitectónica de la iglesia. Ahora aquí. Sí, pues estas máquinas, si luego nos movemos un poco y si os apetece, seguimos con esto. Y entonces, en Durango, la hija de un amigo le preguntó al párroco, ¿se puede subir la torre? Sí, está muy bien, está bien, está bien. Y subimos. Y al subir me encuentro en un ventanuco así, una paloma seca, los huesicos, toda la cabeza torcida, entera. Oye, es una maravilla. Y la cogí, la metí en una bolsa, la llevé a casa, la desinfecté, la puse y la puse, hice un cuadro sobre una base de zinc, hice un cuadro y me vino la palabra restos. Es decir, nosotros estamos dejando restos. Yo, en mi decir, he dejado un resto que os ha llegado no sé cómo. Vosotros lo habéis recibido y lo habéis recogido no sé cómo. Ni hay exámenes, ni hay vaina. Cada uno se ha quedado con algo, de la forma que sea. Pues de ahí me encontré una cruz rota que la he usado, está por ahí, luego os la enseño. Y fui al convento de los frailes allí en Zarao y los frailes, pues, claro, de toda la vida. Dice, oye, ve ahí, ¿no tenéis vosotros cruces aquí amontonadas? Digo, sí, ¿me las puedo llevar? Pues, sí. Y me metí un saco y me llevé pues, un montón de cruces que están por aquí puestas y que luego, pues no sé, si con toda confianza, pues, verlas, comentarlas, discutirlas, lo que sea. Pero sí, el concepto de resto, que deja una huella que tiene un punto de amargura, un punto de dureza, pero que se hace presente y que te aporta, sí, volviendo a la chica que se suicidó por el silencio, si volviendo a buscar yo dentro de mis tripas, ¿qué hay? Igual encuentro cosas, que no sé qué cosas son. Que yo no te conozco, tú no me conoces, yo me conozco un poco, este me conoce otro poco. Yo, a este tengo que agradecer. Bueno, eso que está contando ha venido bien porque en esta exposición hay una serie de obras, estas que tienen muchas chapas de zinc, libros pegados, algunos cráneos, crucifijos, incluso una, para los que no viváis esto como él, pues una excesiva proliferación de crucifijos, pero corresponden a esa época. Sí, toda la casulla, no, eso es otra cosa distinta. La mano, sí. es muy físico, la casa importante es con la persona que lo...
pero eso es una cosa distinta. Voy a terminar. Las 6 arrestos empiezan en el año 2000 a raíz de que encuentra esto y le provoca esta reflexión sobre los restos. Y se va a su estudio, que tiene allí almacenado libros que ha leído, porque lee continuamente. El libro es una librería y dice, oye, ¿para qué estos libros? No me sirven para nada, son restos. Y los utiliza como material de trabajo plásticamente, para su búsqueda. Y están y pegados. como siempre, yo digo, como lo que le conozco yo, creo que Xavier no hace collage. Su cabeza es un collage. No digo que se echa trozos, que no sé. Sino que piensa en collage. O sea, si te fijas, todo lo que construye en distintas épocas, porque la serie que dices tú de las casullas, que utiliza la tela, tiene otro contexto, es años 80, y ya estamos hablando del año 2000, lo de la paloma y las cruces y tal. Al final, todo, como decimos, es cíclico. No vuelve a usar de otra manera, vuelve a recuperar cosas que podemos llamar ensamblajes, o collage, o como le queramos llamar. Porque todo lo que construye, aunque sea plano, son como capas de cosas que va solapando. Sean materiales, sean colores, sean recuerdos, sean lo que sea. Algunos son puramente collage en el sentido técnico del término, de papel, pero los cuadros esos que pinta, moja, hace dibujo, dibujo, escultura, brazado, porque hay escultura porque talla cosas también, ¿no? O sea, es una mezcla batiburrillo de cosas. Y luego, si veis los soportes por detrás, es para echarle una bronca, porque los soportes sobre el que pinta, porque muchos están tapados con zinc, láminas zinc que me dio por ese material. Por comprar, detrás como materiales, arte povera, no, residuo, no. Joder, ni los que buscan residuo les interesa lo que ha usado. Quiero decirte que les da igual. Es una, o sea, en esta diferenciación del hemisferio, la parte racional y emocional, Xavier piensa en cuestiones prácticas muy poco, que está totalmente escorado, centrado. Y luego lo de las telas, por terminar, no quiero asociarlo con los restos, porque las telas esas, haciendo un inciso, en el año 80 ocurre el brutal asesinato de Monseñor Romero, Salvador, a manos paramilitares, bla, 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 bla. Entonces, claro, os he dicho, este es sensible a las noticias que le ponen y le provocan cosas. Entonces, un pequeño inciso, la serie esa Romero que llamamos, puedo ponerlo del señor Romero todo el rato. En el año 80, durante 2 o 3 años, del 80 al 82, 83, 84, empieza a utilizar esas telas que nos puedes explicar brevemente o anecdóticamente cómo ocurre, lo mismo que la paloma para la serie de restos, en el año 80, ¿qué pasa? En el alto frío, y entonces tuve que poner unas. A ver, los chavales pues usaban barro y la humedad pues, deja las manos heladas y hacía falta. Pues puse una estufa y bueno, ya está. Y resulta que cuando a las mañanas ponía la radio, cuando iba para clase, ponía la radio y cuando vienen los chavales ya seguirán con la radio. Y oigo la noticia del asesinato de Romero. Y me hizo mucha impresión. Pero no tenía nada para expresar. O sea, a ver, nada, podía ser una cosa así, pero ni eso. Y entonces, encima de la estufa, habían puesto una toalla para limpiarse las manos y secarse las manos, que incluso se había quemado. Parte se había quemado. Y digo, coño, pues aquí tengo yo. Y la puse sobre un cartón y, hola, pues descubrí la tela como elemento plástico. Fui a donde nos arreglaban las telas y las ropas y eso. Oye, ¿tenéis sobras de tela? Sí, cogí y llevé. Y dije, joder, pero si en la sacristía hay casullas que ya no se usan, porque son las casullas actuales, pues son, vamos a decir, tienen una forma más elegante o más... No, pero le dije al sacristán que el pobre se está muriendo, que eso ya es aparte.
los que conocisteis a Antonio, Ha fallecido. ¿ha fallecido? Ha fallecido. Sí, ha fallecido. Ah, pues no me bueno, vale, eso es. Sigamos con el relato de las... Bueno, le digo, Antonio, tú tienes casullas por aquí, ¿no? Sí. ¿Ya me puedes dar alguna? Digo, sí. Pues coge y él dice, ay, pero es que están bendecidas. Y dice, pues hombre, pues sí, vale. Digo, ¿qué quieres que te haga? Y dice, pero es que como ya no se usan para lo que había que usar, han perdido la bendición. Eso. Tienes toda la razón. Y entonces cogí todas las casullas que pude y me las llevé. Y construí un trozo de obra muy importante con las casullas manipuladas. También fascina. Esas que están en la primera sala, que son de formato cuadrado, El baile de los por contextualizar también, descubre en este contexto que dice el Monseñor, porque la obra esa de la toalla del Monseñor Romero existe, esa es pequeñita, está sobre una cartulina y está en su estudio, vamos, es pequeñita, para ver aquí se pierde en esta cosa, ¿no? Entonces, pero construye, con esta anécdota que cuenta, formatos más grandes y las utiliza, creo que es la obra más abstracta que ha hecho. Apenas hay referencias, por supuesto, a la figura humana explícitas y apenas hay referencias a focalizar. Sí, puede haber una letra, algo que contextualiza, pero es la cosa más abstracta. O sea, descubre plásticamente la potencia de la tela que la pega, simplemente la pega, la ata. Eso es una parte. Y le llamamos la serie Monseñor Romero. Y para nosotros, o para los que apreciamos su obra, es una cosa importante en su trayectoria. Es un momento. Y después de 2 o 3 años, 84, 85, para que cuando veáis la exposición, sigue descubriendo las telas y vuelve a recuperar las figuras. Y son los grandes trípticos que tenéis ahí en la entreplanta, del año 85, 86, después de hacer la serie esa que está abajo, que es donde descubre la abstracta. Y hace esos trípticos, vuelve a recuperar la figura y ya vuelve a una mezcla. Hay un gran panel que se llama Ícaro en 3D, como las herramientas de Ícaro, no sé si se llama hasta así, pero bueno, es igual, donde el panel central es absolutamente abstracto, en clave, utiliza ya las telas en clave como los informalistas españoles de los años 50, Millares, vamos a decir, Tapies, que le gustaba también Tapies y tal, porque descubren el coser, quizás por haber visto estos, el coser, el enlazar, El roto. pero la serie Romero auténtica, años 80-82, esos siempre te las pegaba, como que usa pintura, o sea, las pegaba, no cosía, no ataba, clavaba sobre la tabla está hecha. Y ahí sí que hay una influencia y descubre el anudado, las cuerdas, los palos. Hay cierta influencia, ¿por qué no? Él hace su desarrollo, todos tenemos maestros e influencias. Y son años 85, 86 y vuelve a recuperar otra vez la cosa. Se llama Ea y el hombre, la mitología de Ícaro le ha fascinado siempre, quizás por esta persona cayendo boca abajo, que ha replicado bastantes veces. O sea, son momentos distintos, pero también es cíclico, porque el ir a meter la sacristán, no, y el telas no dejan de ser restos, lo que pasa es que uno es consciente que está trabajando. En el año 2000, con la paloma, hace una reflexión de los restos y todo lo que ha tocado. Sí, te quiero hacer solamente 2 preguntas. Una, has estado comentando sobre un fraile que cuando tú estabas pintando en las calles, tuvisteis unas charlas, unos encuentros tal, hubo un reencuentro posterior con él y que si hay alguna relación entre esa figura y alguna de las obras o alguna de las series. Este fue un obispo muy importante en Sudamérica, creo que en Perú, en Perú. Fue le nombraron obispo y murió atendiendo a la gente del pueblo. Yo lo único que recuerdo una figura de un tío alto, de un chaval, y que luego cuando me hice fraile y me lo volví a encontrar, pues le saludé y ¿te acuerdas? Un chaval así, no sé qué. Bueno, eso. No sé si digo algo, pero bueno. Creo que es un personaje muy bíblico en cuanto a intensidad de vida
intensidad religiosa, de opción religiosa y con carga política, social, humana, de mucha densidad, de cercanía a la gente. Pero bueno, yo... Y otra lo de pregunta la para obra, mí es, perdona, entre todas las órdenes religiosas, ¿por qué la elección de los franciscanos? No sé. Hombre, estaba la tía monja que nos visitaba, que era monja, franciscana. Estaba el primo de mi ama, de mi madre, ese era el padre Goitia, ese El que usaba padre- la rola. que era bíblico, estudió en Jerusalén, hablaba griego y todo. Era un hombre muy especial. A nosotros nos daba clases de Biblia y nos contaba un montón de anécdotas de Moshe Dayan, con el que trabajaba él. Entonces, esas figuras franciscanas, pues se me iban quedando y entonces, pues ayer estuvimos con un dominico y yo le dije, oye, el dominico lo he conocido, no sé qué, no sé cuánto, pero mi referencia era los franciscanos, sin ningún mayor. Y yo, eso creo que apostillar algo. Creo que eso es evidente porque no tenía otras referencias. Y además creo que va con su carácter. O sea, este es de escasez, de la cosa franciscana de unidad, de escasez, de tal. Entonces, va con sus, ha dicho de pequeños, bueno, lo que le ha construido. Lo digo también porque es verdad que la orden franciscana a lo mejor era mucho más permisiva a la hora de ejecutar libremente que a lo mejor otras Eso no. puede ser. Eso puede ser que yo tuve la suerte de encontrar parte de mis compañeros me acompañaron y les pedía favores y tal cual, porque otra parte no me aceptaba. No me aceptó. Y llegó a aceptarme cuando hice las florecillas de San Francisco. Hice, Bueno, entre muchas cosas, ha hecho muchas ilustraciones de libros de normalmente que publicaban los franciscanos o no franciscanos, publicaban cosas, pero ella nos hace unos dibujos y tiene un montón, es prolífico, ilustraciones de dibujos, tiene un montón de, y uno de ellos es las florecillas de San Francisco, pues son los escritos y que son unos escritos muy importantes de la orden franciscana, de la orden franciscana y de la pobreza de San y Francisco. de la pobreza y pues, De San Francisco, que se encuentra con un fraile llorando y desesperado. ¿Qué te pasa? ¿Que tengo hambre? Lo sentó, venga, a comer. Consiguió comida y se pusieron a comer los dos. Es decir, se llama florecillas, pero no es el mundo botánico, ¿eh? Incluso hay una edición de esa, bueno, dices tú que son las florecillas, porque está en coreano. también Hay una coreano. edición en coreano de ilustraciones de Sabia que manda a Corea porque un fraile, ignorante de los frailes de la provincia franciscana de Cantabria, que es donde se ubica el País Vasco y etcétera, pues mandaban misioneros a algunos Puerto Rico, no sé qué, también. Pero bueno, cuando hice el de las florecillas de San Francisco, lo hice además directamente. Con el que pedía que hiciera, pues me mandaba las hojas ya y yo cogía la tinta y la pluma y 1, 2, 3. No dibujaba y luego pasaba tinta, sino era directamente. ¿Qué coño vas a perder el tiempo? Ya voy, ¿no?